del momento de inercia, que es, porque tengo que tener en cuenta, vuelvo a repetir, este baricentro, este y el eje neutro, que este vendría a ser el baricentro, el eje neutro de toda la figura, de todo mi perfil, Entonces se tiene que hacer una corrección a ese momento de inercia, cuando existe, vamos a ponerlo acá, cuando existe entre el eje neutro de la figura, el eje neutro de la viga, vamos a ponerle, cuando existe entre de la viga, existe el eje neutro de la viga, una distancia con el baricentro de la sección transversal de la viga, se debe de corregir la fórmula usada para calcular el momento de inercia utilizando el teorema de la distancia entre los dos baricentros. Por lo tanto, la expresión del momento de inercia, pongo como se marca el momento de inercia, queda como dos puntos, entonces ponemos el momento de inercia, 1 sobre 12, acá esto queda igual, pase por altura, pero este es el agregado, se le suma el área de la figura, se le suma el producto del área de la figura por la distancia al cuadrado que hay con el eje neutro. ¿Se entendió? Sería el área
por la distancia al cuadrado. Esta distancia al cuadrado, esto que está acá, es lo que anotamos acá. A ver si lo pongo. El momento de inercia utilizando el teorema de la distancia entre los dos baricentros, que también se lo llama como teorema de los ejes paralelos. Bueno. Entonces, ¿cuál ¿Y el área, es? a qué llamaría el área, profe? Digamos, a el área que queda comprendida entre qué? Entre el eje Bueno, neutro y, claro, acá, por ejemplo, yo si voy a calcular el momento de inercia, para calcular el momento de inercia de todo esto, también tengo que descomponerlo en dos. Por eso elegí esto y no elegí esto que tengo tres figuras. Yo lo que voy a hacer es calcular el momento de inercia de este rectángulo, ¿está bien? Del que está dentro. Este rectángulo, ¿cuánto mide? Mide entre este punto y este punto, tiene una altura de 50, y entre este punto y este punto tiene una base de 30. Entonces, el área que yo marqué ahí, en esa figura, tiene su baricentro, lo habíamos visto, en 35. En 35. Entonces yo tengo que ver qué distancia hay entre este punto y el eje neutro. Esta distancia es la distancia que aparece acá. Por ejemplo, lo podemos hacer para verlo mejor sí, porque por no, ahí no, vamos a no. hacerlo, vamos a hacerlo. Por ejemplo, ahora yo voy a, bueno, esa es el área 1 y el área 2, ¿cuál sería el área 2? El área 2 fue toda la que tomamos, que 50 es, por 60. claro, que es toda esta de acá, el área 2. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a calcular el momento de inercia del área 2, que es todo lo que marqué, y le vamos a restar el momento de inercia Del del área área 1. 1, que es el hueco. Perfecto. ¿Mm? Eso es lo que vamos a hacer. Eh, bueno, lo dejo ahí que no sé qué estoy borrando. Bueno, está bien, entonces vamos a tener que calcular el área 1, la figura 1 y área 2. Bueno, copiamos la fórmula, cálculo el momento de inercia del área 1. Calculamos el momento de inercia del área 1, aplicamos acá, inercia de área 1, base por altura, más el área por la distancia al cuadrado. Bueno, 1 sobre 12
Y la base del área 1 dijimos que era 30 y la altura 50. Acá me olvidé el cubo. Entonces, la base era 30 milímetros por la altura que es 50. Milímetros, pero está elevado al cubo. Más el área. El área que va a ser 30 milímetros por 50 milímetros y la distancia. Y ahora viene el cálculo de esa distancia. Con respecto al área 1. ¿Y la distancia qué es la distancia entre los ejes? Entre el neutro y el eje, digamos, del baricentro de esa área. Claro, ¿O no? Sería la diferencia. claro, lo que falta para tener, por ejemplo, ¿cuánto? Tenemos 25, por ejemplo, que yo marco ahí con el lápiz. Tenemos 25, 25, y acá tenemos 35. 35. O sea que se tendría que hacer 35 menos 25 al cuadrado. Claro, y la diferencia, esta Claro. diferencia, ¿cuánto es? Y sería 10 al cuadrado, 100. Exacto, 10 al cuadrado. Vamos a Eso hacer se una tendría. cosa, que yo acá me apresuré un montón. Yo acá me apresuré mucho. Vamos a transferir, no sé si hacerlo ahora o después, pero si poner todas las expresiones en metro. Creo que sería lo que corresponde. Creo que sería lo que corresponde. ¿Por qué no al final? ¿Mm? ¿Por qué ¿Sí? no al final? Bueno, está bien. No, digo porque como es el primero, por lo menos que queda claro de dónde vienen los datos. Después lo pasamos a metro el resultado final, digo, para No saber hay de dónde van viniendo. no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, esta distancia que está acá, esta distancia que es D, que le vamos a poner, miren, la voy a poner con rojo, esta distancia D acá. Vamos a hacerlo así. ¿Mm? Vamos a hacerlo así. Por D al cuadrado, que es esa distancia, y la marcamos acá. La marcamos acá. Esa distancia D es la distancia que va de acá al eje. D. Y entonces es exactamente 10 milímetros. ¿Se entendió ahora? Ahora sí. ¿Mm? Entonces ponemos acá, y lo pongo en color, al cuadrado. Bueno, tenemos que hacer esta cuenta. Tenemos que hacer esta cuenta. Bueno, hagamos esta cuenta y después calculamos el momento de inercia de... ¿Hay que pasarlo a metros? Y no, lo dejamos a 100 milímetros ahora. Ok. Lo dejamos a 100 milímetros. Habría que pasarlos a metros, porque si después vamos a calcular lo que sería el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de tensión y el esfuerzo de compresión, eso nos daría en pascales, la unidad tendría que ser en pascales.
¿no? Bien. Los esfuerzos acá. Entonces ahí sí me voy a tener que ver obligado a pasarlo a metros, pero bueno, así está bien. Nos queda milímetros a la cuarta, hay que pasarlo Sí, y está bien. 512,5 metros. Podemos poner. Exacto. Bueno, bueno, esta es la forma de proceder para calcular el momento de inercia de un perfil. Profe, Entonces, qué pasa si coincide supongamos que en esa figura dio la casualidad de que uno de los momentos, uno de los baricentros coincidía con el eje neutro y el otro no. bueno, entonces Ahí, te fijas en qué área y eliminás esto. Porque esto solamente lo vas a usar, esto que está acá solamente lo vas a usar cuando no tenés coincidencias. de ninguno de los 12 baricentros en este caso. En este caso es en ninguno de los dos. Si suponete que uno, por esa, por la geometría de la viga, tenías que con el eje neutro de la viga, o sea, con el baricentro de la viga te coincidía el baricentro de una figura, bueno, ahí no tenés que hacer esta corrección, no tenés que usar esto. O sea, tomo el Esa valor fórmula. con el que me coincide, ¿no? Sí, sí, Solamente tomo el que me coincide. Ok, usás esto porque esta fórmula que está acá está calculado donde se produce eso justamente. ¿Mm? está bien, El pero digo, baricentro, el baricentro coincide justo con el eje neutro. está bien. Y eso va a pasar en todas las figuras geométricas, ¿no? Sí, ¿Mm? Ya está ahí bien, o sea, cuando solamente, ahí perdón, cuando las tenemos combinadas, ahí es cuando las tenemos combinadas, es donde aparece esta diferencia. está bien. O sea, Sí. solamente tomo la que coincide, la otra la descarto directamente y aplico la fórmula del momento. Claro, sí, los perfiles comerciales están estandarizados y ya están hechos los cálculos. Ah, Está hecho el cálculo del momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, o sea, el fabricante da toda la información. ¿Mm? sí. Pero sí, bueno, eso se podría hacer de buscar algo en internet, de algunos fabricantes de perfiles o distribuidores de perfiles, de que tengan una tabla y verla, y verla. ¿Eh? Bueno, entonces, Profe, ahora lo que profe, tendremos, sí, sí, una pregunta. En cuanto a esos resultados, eh, como resultado final salió 512.500. sí, milímetros a la ¿Eso qué es cuarta, milímetros sí, a la cuarta? ¿Eso qué sí. significa? ¿Que el material sirve hasta ahí y después se deforma? ¿Puede ser, no? No, no, hasta ahora no vimos eso. Está bien, vos lo que decís, es lo que dice está bien, porque después vamos a ver la relación que hay con el módulo de Young. Acá lo que Ah, nosotros estamos haciendo ahora es simplemente calcular el baricentro, agarramos una viga, nos fijamos cuál era su sección transversal y con la sección transversal calculamos el baricentro de toda la figura, el baricentro de toda la figura, y después el momento de inercia de toda la figura. Sí, sí. Porque el momento de inercia yo necesitaba un paso anterior a hacer el cálculo de este valor. ¿En qué posición está el eje neutro? Claro. Una vez que Sí, sí, determino en qué correcto. posición el eje neutro, vengo a hacer esto. Y una vez que calculé este momento de inercia me está dando idea del desplazamiento sobre el eje. Del desplazamiento sobre el eje. ¿Cómo va a rotar sobre el eje?
ese momento de inercia. Y después vamos a calcular, que esto lo vamos a empezar a hacer mañana, y vamos a ver primero de dónde sale, cómo calcular las tensiones, ¿no? Sí, sí. Normales, de compresión y de tensión. Eso lo hacemos mañana usando, o sea, viendo bien qué pasa. Acá hacemos un alto ahora. Esto, este valor, si seguimos el ejercicio, lo vamos a usar para calcular esto. Pero esto todavía no vimos. No vimos de dónde viene. Podemos poner la fórmula, pero tendría que calcular, tendríamos que tener el valor acá en este ejercicio. La Por distancia. ejemplo, claro, en este ejercicio yo tendría que Las cargas, todo. El valor de las cargas, de cada, si hay alguna carga aplicada o no. Claro, porque si no estamos un poco en el aire. O sea, yo a esta parte, que bueno, lo podemos seguir mañana y hacemos teoría y práctica en base a este ejercicio, porque ya tenemos calculado el momento de inercia. Entonces podemos pensar de que hay una... Vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacerlo como el de ayer. El de ayer eran las dos cargas, a donde hicimos la introducción, que teníamos dos cargas puntuales. Teníamos dos cargas puntuales que eran iguales. O sea, puedo pensar a la misma distancia. Son 2, 4, 5. O sea que por acá estaría la otra. Podemos decir que estas son 10, para hacer números redondos, kilonewton. A esto le podemos mandar 10 kilonewton. Y bueno, estas dos distancias son iguales. Voy a marcar acá para que me quede prolijo. Y voy de acá a acá y le ponemos valores. Para seguir con el cálculo del ejercicio. Entonces acá tengo el punto A, acá tengo el punto B, acá tengo el punto C y acá tengo el punto D. Y ¿cuánto le podemos dar acá? Vamos a ponerlo en milímetros. Vamos a suponer acá 250 milímetros. 150 milímetros. Y acá 150 milímetros. Y entonces vamos a tener, trabajando en los dos extremos, acá van a estar presentes dos momentos, que estos momentos van a ser iguales. Uno positivo y otro negativo. Y lo podemos trabajar con este ejercicio y por ejemplo, los apoyos, así rápido, los apoyos, ¿qué reacciones tendrían? ¿Tengo valor sobre el eje X de los apoyos, si este es el eje X? No. No, perfecto.
Entonces tendría sobre el eje Y, ¿no? Sí. ¿Y alguien se atreve a decir más o menos sobre el eje Y cuántos serían? ¿Cómo calcularlo o Claro, cuántas reacciones sobre el eje Y? acá tengo una reacción sobre el eje, en este apoyo, ¿no es cierto? ¿Cuál? ¿En el A o en el En B? el A, Ah, en ok, el A sub I. sí. Y acá en el B tengo B sub I. Este es un apoyo móvil y la única reacción que tiene es esta, B sub I. Sobre el eje X no hay, porque miren, tengo alguna fuerza trabajando sobre el eje X, no tengo ninguna. No, Pero este apoyo acá tiene una reacción sobre el eje X, pero no la tengo en cuenta porque si no tengo ninguna fuerza actuando sobre el eje X, esto directamente es cero y no lo tengo en cuenta. Bueno, ¿y cómo calcularíamos los momentos? y sabemos que, por ejemplo, para el apoyo A tenemos que la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, F de I, tenemos que es igual a cero, y ahí tendríamos que hacer toda la ecuación para partiendo desde el punto A, ¿no? Hacia el eje, hacia el punto, hacia B. Claro, o sea, cortándolo, no sé, cortándolo por acá por la mitad y empezar a calcular. Si acá tengo 150, bueno, pero mañana lo hacemos tranquilos. Sí, ¿Mm? Vamos a practicar un corte acá, justo en la mitad. ¿Mm? O sea que en